Saludos a todos y bienvenidos a una conferencia más con el profesor Luis Vega. Hoy vamos a estar hablando un tema sumamente sensitivo, un tema que lleva siglos de historia en donde se han dado discusiones, se han dado diferentes circunstancias y la iglesia ha tomado una posición sobre este tema. Los grandes teólogos han tomado una decisión sobre este tema, así que lo vamos a discutir ampliamente. ¿Fue Jesús Dios? No te vayas y no te pierdas esta oportunidad de esta discusión que ha sido de gran debate a través de los siglos. En tu canal Puente Exegético con el profesor Luis Vega. Importante, nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook como Puente Exegético, Instagram, y suscríbete a nuestro canal de Puente Exegético con Luis Vega. Toca la campana y así vas a recibir notificaciones de cada una de nuestras conferencias. Vamos a ver un video del pastor Rivas. Repito, Jesús evidenció como hombre. Como hombre. Ese es otro problema, hermano. Ese es otro problema. Hermano, ese es otro problema. Pastores, pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y profetas, y toda la staff que está para ayudar al cuerpo de Cristo, oiga, en armonía de que Jesús es Dios. Lo siento. Eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús se cansaba? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le daba hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué entró en tribulación, en angustia? Si Jesús es Dios, ¿por qué se sintió solo? Si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? Si Jesús es Dios, hermano, ¿por qué le daba hambre? Si Jesús, hermano, seguimos por ahí para abajo y terminamos evidenciando con toda claridad. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota, ni una tilde de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él renunció a Dios. Él renunció a Dios y se sujetó y se sometió. Escúcheme. ¿Fue tentado en qué? En todo. No lo oigo. ¿Fue tentado en qué? En todo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios no puede ser. Entonces, ¿cómo usted pretende seguir enseñando que Jesús es Dios? Tenemos entonces que hacer la pregunta nuevamente. ¿Fue Jesús Dios? Según el pastor Rivas, Jesús renuncia a ser Dios. Pero vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras sobre este tema. Y en otras conferencias voy a estar trayendo también sobre el tema de la divinidad de Jesús, qué han dicho los concilios. Así que me gustaría que estés bien pendiente a esta conferencia y sigan las demás conferencias que vamos a estar hablando y discutiendo teológicamente, exegéticamente, si Jesús fue Dios y qué evidencia bíblica hay sobre él. Vamos a comenzar con el himno cristológico que nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 1, que lo vemos en el capítulo 1 del verso 1 al 18. Y es sumamente importante que lo podamos entender porque el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, nos presenta una alta cristología. Una alta cristología precisamente porque se enfoca en la divinidad de Jesús. Se enfoca en esa preexistencia de Jesús. Se enfoca en que Jesús era el verbo preexistente.
Así que, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, el Evangelio de Juan, para los investigadores, para los teólogos, para los exégetas, se ha tomado aparte y se ha evaluado aparte. Tenemos los evangelios sinópticos, que significa parecido, Mateo, Marcos y Lucas, porque dos utilizaron como fuente a uno, pero en otra conferencia lo estaré explicando más adelante. Pero sí es importante que podamos entender que el Evangelio de Juan se le conoce como una alta cristología, precisamente porque ve a Jesús, presenta a Jesús como ese verbo persistente, esa segunda persona de la Trinidad. Mira lo que nos dice el Evangelio de Marcos, que nos presenta todo un panorama desde el primer siglo. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, nos presenta una genealogía basada desde Abraham. Cuando vamos a Lucas, nos presenta una genealogía desde Adán. Pero entonces, cuando vamos al Evangelio según San Juan, nos habla desde una perspectiva desde la eternidad. Así que las grandes diferencias son abismales en términos teológicos, en términos exegéticos. El logos, la similitud entre Génesis 1:1 y Juan 1:1 es para probar que el verbo y Dios son preexistentes. Así que cuando vamos a Génesis 1:1, nos habla que en el principio creó Dios. Y cuando vamos a Juan 1:1, el autor de este evangelio nos quiere llevar por ese camino de probar que Jesús y Dios son preexistentes. No han sido creados, son creadores y existen desde antes de todos los tiempos. Fueron los creadores de todo y no fueron creados. Génesis 1:1, en el comienzo de todas las cosas, Elohim de la nada sacó los cielos y sacó la tierra. Génesis nos presenta esa creación. Ahí les presento una imagen de un pintor de unos siglos posteriores que quiere resaltar precisamente el hecho de que el verbo Jesús, Dios hecho carne a través de la persona de Jesús, es la palabra, es el creador de todas las cosas. Juan 1:1, en el comienzo de todas las cosas existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. Así que Juan hace esa gran comparativa entre aquel aspecto eterno en donde Dios crea todas las cosas y crea a través del Logos, a través de la palabra. Y esa palabra es un verbo existente, siempre ha existido. Yo quisiera que tú te mantengas en estas conferencias, porque en otra conferencia que ya la tengo preparada, voy a estar hablando de las diferentes herejías que se han dado a través de los siglos acerca de la naturaleza de Jesús. Porque si hay un problema dentro de la cristiandad, es precisamente que no conocemos la naturaleza del Señor, o no podemos entender lo básico de esa naturaleza. Así que yo quisiera que tú prestes mucha atención tanto a estas conferencias, a esta conferencia, como a las próximas conferencias, para que usted pueda comparar y ver cómo las herejías que se embozaron en los primeros siglos de la cristiandad, todavía en pleno siglo XXI, todavía siguen saliendo de la boca de muchos ministros. El logo. Juan presenta que por el logo todo fue creado.
Por la palabra de ese logo fue todo creado. La palabra creadora de Dios, que es el logo, ya existía antes de la creación del universo. Esos puntos son sumamente vitales. Y el tercer punto, la palabra creadora de Dios es Dios mismo, porque solo Dios tiene la capacidad de crear. Así que cuando vamos a esa teología sistemática, tenemos que llegar a la conclusión de que una de las características que tiene Dios como Dios es que es un ser creador, no es creado. Y más adelante, cuando discutamos las diferentes herejías, vamos a ver que una de las herejías presentaba que Jesús fue un ser creado por Dios. Y si Jesús fue un ser creado por Dios, está por debajo de Dios. Pero no es eso lo que plantea la iglesia cristiana. En su mayoría, la iglesia cristiana plantea que el verbo se hizo carne en Jesús y ese verbo es persistente. Y ese verbo es un verbo creador, por lo tanto está al mismo nivel que Dios. La iglesia cristiana cree, en términos generales, en la Santísima Trinidad. Y ninguno está por encima del otro. Son tres en uno. Juan, al hablar de la palabra creadora, no está hablando de un concepto filosófico, sino de una persona. Claro, en sus orígenes, el concepto logo era un concepto filosófico, pero cuando llegamos a esta revelación en el Nuevo Testamento, ese mismo concepto filosófico se utiliza para traer un lenguaje que las personas puedan entender que la segunda persona de la Trinidad, el verbo, es persistente, es la palabra creadora de Dios y es Dios mismo. Y esta persona se le llama el Logos, que era Dios y era Dios mismo. El mensaje de Juan es que Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crearon todas las cosas. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8? Dice la palabra, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Jesús no fue creado porque es creador. Decir lo contrario se cataloga como una herejía, y una herejía tiene la característica de que no se puede probar a través de las Sagradas Escrituras. Así que nosotros a través de las Escrituras sí podemos probar que Jesús fue Dios, que Jesús nació siendo Dios, fue el verbo encarnado. El pastor en su planteamiento, el pastor Rivas en su planteamiento dice que Jesús no pudo haber sido Dios porque se cansaba, porque lloraba, porque fue tentado. Y él la plantea que Dios no puede ser tentado, pero él comete un grave error teológico. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana en sus primeros siglos entendió que Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús era 100% humano y era 100% Dios. Existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Es el Dios de todo lo que ha sido creado. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 del verso 7 al 8, que es uno de los textos que se utilizan para tratar de probar que Jesús renunció a ser Dios.
Esta es una de las alegaciones que hace el pastor. No, Jesús renunció a ser Dios. Esto fue condenado en los primeros siglos de la cristiandad, porque en muchas de las teorías se planteaba, unas planteaban que Jesús se hizo Dios después que fue bautizado. Otros planteaban que Jesús nunca fue Dios. Otros planteaban que Jesús era un semidios y un semihombre. No, pero la iglesia cristiana ha creído a través de los siglos, y eso está evidenciado en los diferentes concilios que se han dado, que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo actuaban esas dos naturalezas? Es sumamente complicado entenderlo cuando nosotros como seres humanos tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Por lo tanto, es todo un misterio cómo funcionaban esas dos naturalezas, pero es sumamente importante, y lo voy a discutir más a fondo en otras conferencias sobre este mismo tema, que Jesús se cansaba, que Jesús lloraba, que Jesús fue tentado, que Jesús tenía hambre como hombre, como persona, como ser humano. Pero como Dios tenemos que decir que Jesús fue adorado, permitió que lo adoraran. Y otra de las características que tenía como Dios es que tuvo la capacidad de perdonar pecado, y que cuando le cuestionaron por ello, él mismo establece que es Dios y que tiene la categoría para hacerlo. Así que aquí hay dos cuestiones sumamente fundamentales que nos llevan a entender que Jesús fue Dios, y entre ellas perdonaba pecado. Número 2, permitía la adoración. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero que no cometió nunca pecado. Y el pastor plantea la idea de que Dios no puede ser tentado, pero obviamente está utilizando un texto bíblico, sacándolo fuera de contexto. Y aquellos que sabemos de hermenéutica y los procesos exegéticos, sabemos que usted no puede hacer doctrina de un solo texto bíblico. Por lo tanto, yo les estoy presentando a ustedes no un texto bíblico, les estoy presentando a ustedes todo un evangelio. El evangelio según San Juan, que nos presenta una alta cristología, evidenciando así que Jesús es Dios. Y para aclarar Filipenses, que el pastor trató de trabajar el hecho de que Jesús se despojó de ser Dios y que esto es una herejía, nos dice Filipenses capítulo 2, el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En primer lugar, tenemos que decir que cuando el texto bíblico dice, sino que se despojó a sí mismo, no podemos interpretar eso como que Jesús dejó su naturaleza. Dios, si tiene, y esto es un tipo de lenguaje que estoy utilizando, si Dios tuviera alguna debilidad, podríamos decir que es que no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar su propia naturaleza. Usted como ser humano no se puede despojar de su naturaleza. Usted es cuerpo, alma, espíritu. Usted no puede dejar de ser eso. Eso lo plantea la ideología de género. Que usted es hombre, pero si usted se siente mujer, usted puede ser mujer. Esos son planteamientos de la ideología de género, que todos sabemos que está más que desacreditada y que en realidad no tiene base científica ni biológica. Pero en términos teológicos, en términos exegéticos,
en términos de teología sistemática, Dios no tiene la capacidad de dejar de ser Dios. Dios es Dios en todo momento. Así que no hay forma que Jesús se pudiera haber despojado de su propia naturaleza divina. Vuelvo y repito, ¿cómo funcionaba esas dos naturalezas? La naturaleza humana y la naturaleza divina juntas. Jamás podremos entenderlo. Pero eso es lo correcto teológicamente y bíblicamente. Dios no puede dejar de ser Dios. Jesús en su vientre, en el vientre de María, era Dios. Cuando nació siendo Dios. Por eso es que la Iglesia Católica le llama el niño Dios. Y muchas veces dentro de los aspectos, dentro de las estructuras evangélicas, no tocamos esos temas porque decimos, no, eso es una teología católica. Pero es que no tiene que ver con que sea una teología católica. Es que es una teología correcta. Jesús nació siendo Dios y por eso los magos del Oriente fueron y le adoraron. Así que no podemos despojar a Jesús de su naturaleza divina. Nació siendo Dios. Así que María parió a Dios. Esto le va a chocar a muchos evangélicos. María parió a Dios. ¿Por qué? Porque si usted plantea que Jesús recibió su divinidad posteriormente, esa herejía fue condenada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, que muchos planteaban, algunas filosofías cristianas planteaban que Jesús recibe su divinidad cuando fue bautizado por Juan el Bautista y esa paloma llega sobre Jesús, tipificando para estos grupos que ahí recibe su divinidad. Es una herejía, porque entonces estaríamos diciendo que no puede ser la segunda persona de la Trinidad, que no puede ser persistente, que no tiene capacidad divina. Por eso es que nosotros no podemos decir que el Padre está por encima del Hijo, que el Hijo está por encima del Espíritu Santo, porque los tres son Dios y son una sola persona. ¿Cómo funciona esa Trinidad? No lo podemos entender humanamente hablando. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En mi página Puente Exegético tengo una predicación que le llamo los dos estados de Cristo y precisamente basada en Filipenses. ¿Por qué? Porque nos presenta el estado de Cristo humillado y nos presenta el estado de Cristo exaltado, que un verso más adelante dice que el Padre le dio nombre sobre todo nombre para que todas las rodillas se doblen ante él. Así que hablamos de un Dios que se humilló encarnándose. Y esa es lo que llamamos la encarnación. Eso es lo que llamamos la humillación. Porque Dios como hombre estuvo limitado a un tiempo, a un espacio, a una materia. Ahora, Dios como Dios no tiene límite. Pero cuando se encarnó en la persona de Jesucristo, en ese aspecto se limitó. Así que quiero aclarar Filipenses porque es la base que utilizan muchas personas para quitarle la divinidad a Jesús aquí en la tierra. Llegamos a la conclusión a través del Evangelio de Juan, que es una alta cristología, que Jesús es Dios. Y eso es una afirmación teológica que si no es así, tendríamos que reevaluar todo lo que hemos creído a través de los siglos. Y todo aquello que sea contrario a que Jesús es Dios es una herejía. Querido hermano y amigo, síguenos a través de Facebook, Instagram,
a través de Puente Exegético. Suscríbete a nuestro canal Puente Exegético con Luis Vega para que recibas las notificaciones. Toca la campana y vas a recibir más videos de esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿No entiendes la escritura? Yo te explico.